Unidas, unidas, en tu nombre unidas, 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 en tu nombre unidas, este mundo, paz y amor tendremos, pues en este mundo, paz y amor tendremos, unidas, siempre unidas, tomada de las manos, iremos por el mundo cantando al amor, la gloria de Jesús al fin resplandecerá. Fíjense que hoy nos ha tocado lecturas bien interesantes y quiero juntar dos situaciones que se han dado esta semana como parte también, ¿verdad?, de las cosas que ha provocado las marchas del orgullo alrededor del continente, ¿verdad? Pero me voy a enfocar en nuestra marcha, que fue una respuesta impresionante al miedo, ¿verdad? Y una respuesta al miedo desde la alegría. Entonces me hace conectar muchísimo las lecturas de este día, cuando Luis Manuel a las 10 de la noche del día de ayer me preguntó cuáles eran las lecturas que había escogido. Y le dije que el Salmo 30, y obviamente no podía dejar afuera Isaías. Creo que esto ya la mayoría lo sabe, ¿verdad? Y es de que precisamente mi especialidad dentro de la maestría, fíjense cosas más curiosas, ¿verdad? Fue estudiar a Isaías y encontrar que Monseñor Romero, mucha de su postura y de su transformación se la debemos precisamente a la profundidad de los estudios de Isaías. Él, entre sus gordos libros que tiene, ¿verdad?, de las homilías, tiene un apartado especial, las homilías de Monseñor, con el tema de Isaías. Entonces, hay algo que tenemos que entender también sobre Lucas, porque si se fijan en el Evangelio de este día, hay como dos momentos, ¿verdad? Hay un momento para recordarnos la misión evangelística y profética que cualquiera de las personas que creen en ella pueden ejercer, pero también Lucas nos mete los elementos simbólicos, psicofísicos y psicomágicos que están ahí, ¿verdad?, en esta última parte. Yo creo que Lucas quiso retomar esa forma parabólica, simbólica que tenía Jesús, de mostrarnos las cosas, pero no le salió muy bien, ¿verdad?, porque nos dejó estos elementos psicomágicos ahí. Pero también creo que si hacemos un análisis comparativo de lo que está ocurriendo ahora con el periodo de los Isaías, ¿verdad? Por eso se le llama el Penta Isaías, porque fueron más de 5 personas. Y lo que vivió Lucas posterior, ¿verdad?, a Jesús, y del por qué él escribió su evangelio de la forma en que lo hizo, vamos a encontrar 3 elementos que son cruciales y que yo creo que los podemos retomar a la luz de los hechos post-marchas. Primero es que tanto Isaías como Lucas comparten con Jesús esa lucha por la justicia, ¿verdad? Ese es el primer elemento, que es lo que estábamos haciendo en la marcha. Y bueno, y aquí, ¿verdad?, nosotros que estuvimos en toda la discusión de las últimas sesiones previos a la marcha, ¿verdad? No puedo decir que
que realmente fuimos parte de los preparativos, pero sí fuimos parte de ese grupo que estuvo en las discusiones. Miren, armar una marcha como la que tuvimos el fin de semana pasado no es una cosa sencilla, ¿va? En buen salvadoreño, y perdónenme la expresión, no es comida Dios y come, ¿verdad? No lo es. Requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha coordinación, mucho temple y sobre todo muchos recursos y entender toda la diversidad de personas que íbamos a estar ahí presentes. Miren, aunque el miedo se apoderó en algún momento de la población, y yo creo que llegamos todavía una noche antes a la marcha, y el propio día de la marcha con personas diciéndonos que tenían miedo de ir y ser quienes son, ¿verdad?, a la luz del mundo. Creo que también este espíritu que estaba dentro de Isaías y dentro de Lucas para denunciar la justicia se hizo presente. Y aquí es donde para mí resulta todavía mucho más valioso que situaciones como la marcha se den. ¿Por qué razón? Porque una de las grandes discusiones que se tuvo en los preparativos de la marcha era cómo posicionar políticamente a la marcha sin quedar expuestas y expuestos, ¿verdad?, expuestes y poner en riesgo a todas las personas que iban a llegar. Y ahí es donde la Espíritu Santa nos llena de creatividad, donde el performance, como decía Altus Rey, cobra relevancia, donde la música, donde el baile se convierten en esos símbolos de esperanza, donde podemos criticar desde las artes cómo el poder opresor también reprime las almas y los corazones. Y aquí es donde quiero fusionarlo con un segundo elemento. Posterior a la marcha, las redes sociales se llenaron de personas escribiendo por qué la vestimenta es importante para Dios. Y yo, entiendan mi silencio, ¿verdad? O sea, realmente utilizar, como hemos hablado muchas veces, la literalidad de la Biblia para socavar, marginar, señalar, juzgar a otros, no es otra cosa más que ser parte de esos grupos de poder que quieren que las cosas se hagan conforme a su visión reducida del mundo. Y aquí es donde las palabras de Jesús de este día nos tienen que llamar la atención. Porque fíjense, primero, regularmente en las iglesias tradicionales se centran en los discípulos de Jesús y no nos colocan al centro esta cantidad de personas a quienes manda en el Evangelio de hoy a hacer su trabajo. No nos hablan acerca de cómo traslada sus dones bajo la fe, ¿verdad?, para que cualquier persona en su nombre pueda sanar, pueda acompañar. Pero también, si le prestamos atención a las palabras, vamos a encontrar la humildad característica de Jesús. Y nos hemos llenado últimamente de situaciones en donde pastores, pastoras, personas como sacerdotes, y lo voy a decir con propiedad, ¿verdad?, porque la iglesia que está allá en el municipio y distrito donde yo resido, hay muchas personas artesanas en el municipio y hay, de hecho, una empresa familiar que construye las mejores guitarras de este país, ¿verdad? Y entonces este señor, que ya es una persona adulta mayor, se dio a la tarea de hacer un platito, ¿verdad?, para las hostias y un vaso para una copa para el vino de madera, una buena madera, ¿verdad?, una madera que iba a ser perdurable. Y el sacerdote en la homilía agradeció que le hayan llevado eso, pero que eso no es lo que quiere Dios. No pude evitar acordarme de cierta persona.
Entonces, ¿y qué mensaje más poderoso? El que está primero en el Evangelio de este día, ¿no? Vayan y donde lleguen, coman de lo que les den, ¿verdad? Pero si nos fijamos, la mayoría de las personas que hacen el trabajo de réplica de Jesús empiezan a tener un amor por la ostentación. Y eso nos aleja muchísimo del mensaje central de Isaías, de Jesús, replicado en Lucas, ¿no? Porque está la humildad al centro. Y el vivir, y hay una cosa bien interesante, ¿verdad? Porque aunque nos coloca una situación de aislamiento, porque obviamente son las palabras de Jesús pasadas por la experiencia de vida de Lucas, ¿verdad? Váyanse directo, ¿verdad? No hablen con nadie en el camino. Y entonces, ¿cómo es que van a llegar a una casa, verdad? La pobre hermana contradiciéndose. Pero hay algo que nos coloca al centro, y es precisamente eso, ¿verdad? Ir y bendecir, no dice ir, juzgar y maldecir. Y ahora la mayoría de los discursos, de las reflexiones que se dan desde este espacio de poder, ¿verdad? En el que tengo que poner un ladrillo para que me vean. Desde este espacio de poder son de odio, no son de amor, no son de reconciliación, no son de compasión. Y la compasión es el mensaje central de Jesús. Pero para llegar a la compasión, yo tengo primero que amar aquello que no me es amado todavía. Yo voy a seguir entregando las microgotas, ¿verdad?, de los 10 mandatos que Jesús realmente tiene para nosotros. Miren, hay una cosa bien importante para mí con todo este tema, y es cómo podemos amar a la otra persona si yo todavía no he encontrado la paz. Si yo todavía no me estoy aceptando la persona que soy. Si yo todavía sigo pensando que vivo en pecado por ser quien soy, como soy, por mi orientación, por mis preferencias, por mi identidad. Y por eso vuelvo a la marcha, ¿no?, del fin de semana, porque, una vez al año las personas probablemente que les cuesta mucho salir de su closet se dan el permiso de llenarse de brillantina, de colocarse todas las plumas y de ser quien ellas quieren ser. Y nos lo evidencian con sus mensajes a través de su cuerpo, nos lo evidencian con los cartelitos, ¿verdad?, que acompañan a la marcha. La paz no es solamente una cuestión que, por un acto de magia, yo voy a lograr en mi corazón. Requiere un quiebre de todo eso que me ha metido el poder, ¿verdad?, heteronormado, que está vigente en esa visión tradicional que tenemos. Miren, yo creo que para muchos líderes de la cristiandad va a ser más fácil quizás aceptar en algún momento que Jesús tuvo su propia familia, que aceptar, por ejemplo, que Jesús era una persona LGBTQIA+. Y voy a repetir algo que yo ya he dicho en otros momentos. Creo que una de las cosas más valiosas para mi ejercicio como teóloga que he tenido en estos últimos 4 años ha sido haber conocido a Alice y haber llevado, más dormida que despierta de la conciencia, los procesos con ella para explicarnos, ¿verdad?, la galletita. Y a cómo a través de esas gafas, ¿no?, de Alice y todo ese montón de conceptos que a mí me cuesta aprendérmelos, pero que ya los entiendo al menos, ¿verdad?, puedo identificar a Jesús como una persona de la diversidad,
Puedo identificar a Jesús como una persona birromántica. Puedo identificar a Jesús como una persona asexual, pero al mismo tiempo birromántica. Entonces, cuando nos hace falta información, cuando nos hace falta proceso de reconciliación, cuando nos hace falta salir a la luz del mundo tal cual somos, es bien difícil hablar de que nuestro amor propio nos va a llevar al amor hacia el prójimo y a tener compasión por el prójimo. Ahora imagínense todo el trabajo que les hace falta a estas personas que durante esta semana se dieron a la tarea de mofarse, de criticar, de juzgar a todas las personas que fueron a las marchas. Estamos en un momento crucial, porque como decía John Sobrino, todavía no hemos caído al fondo de la humanidad. Apenas estamos empezando a descender, ¿verdad? El ascenso del cristofascismo, el ascenso de este conservadurismo cristiano, es apenas la punta de un iceberg que no ha terminado de hundirse. Al contrario, ¿verdad? O sea, está a flote diseminando todo el caos que puede encontrar en el camino. Y aquí es donde hay dos mensajes reveladores para mí, y lo voy a conectar también con mis propias experiencias espirituales, que para quienes se conectaron el martes, que lo pasamos bien chistoso, ¿verdad? Oyendo mi experiencia de cómo es que yo he regresado al cristianismo y por todo el vía crucis que he pasado para volver a lo mismo, como diría mi mamá, ¿verdad? La religión verdadera, diría ella muy orgullosamente. Pobrecita mi mamá. Lo que les quiero contar es que hay algo, por ejemplo, que lo voy a conectar con el hinduismo, que está en estas lecturas, y yo dije, pero es que la única manera de poder vencer al miedo es con la alegría de quién somos. Y aquí nos llevan por delante, miren, toda esta gente de las comunidades eclesiales de base. Y yo agradezco los cantos de Magdala porque nos hacen ir adentro, ¿verdad? Pero también nos hace falta alegría en esta comunidad. Y esa alegría es un mandato que está aquí. Como parte de ese eje de reconciliarnos con nosotros también. Yo no me puedo reconciliar conmigo misma si va a ser desde el dolor. No me puedo reconciliar con una cristiandad que me ha querido ver, como decíamos precisamente el martes, eternamente deprimidas de ser quien somos, enfermas, moral, emocional y espiritualmente de ser quienes somos. Entonces, la alegría, el gozo que se describe en el Salmo, y por eso lo elegí, no es otra cosa más que vencer el miedo, tal como lo hicimos en la marcha. Miren, o sea, yo casi siempre cuando voy a las marchas, no solamente a la marcha del orgullo, sino que, por ejemplo, el 8 de marzo, 25 de noviembre, que son las marchas del movimiento feminista, ando buscando siempre irme con un grupo que esté cerca o de la batucada o que esté cerca de algún vehículo que lleve parlantes. Porque creo que reivindicar tus derechos también se nutre desde la alegría, desde el canto, desde el baile, ¿verdad? Y aunque me digan ya él, por eso terminas afónica, ¿verdad? No me importa, ¿verdad? Porque ese gozo de ser quienes somos, de luchar por nuestros derechos, no me lo va a arrebatar nadie. Y esa es mi invitación. ¿Cómo coloco un equilibrio en mi vida y aparto el miedo, la angustia en un momento de crisis como esta? Porque miren, o sea, el caos que nos ha golpeado, ¿verdad? Y ya lo colocaba esta semana, ¿verdad? Nepta y Fer, el caos que se nos viene después de haber estado
felices porque los derechos estaban siendo reconocidos medianamente en algunos espacios. Yo lo primero que pensé al ver la noticia que colocó Neta fue, ¿y ahora qué va a pasar con la Ale? ¿A dónde va a ir a miar la Ale, por ejemplo, verdad? Con la prohibición que hay hacia las personas trans y a las personas no binarias de entrar a los baños públicos. Y si querés entrar a los baños públicos, tenés que verte como una persona. Voy a decir la palabra, aunque acabamos de pasar por una situación por la palabra, porque aquí la podemos entender. Verme como una mujer cisgénero, ¿verdad? O verse como un hombre cisgénero. Pero allá afuera, claro, como no lo entienden, le tienen miedo, y como le tienen miedo, no abren ni su mente ni su corazón. Y discutíamos con las chicas y los chicos que estamos haciendo una investigación con Luis Manuel aquí en la Universidad del Salvador, precisamente por el tema de violencia, ¿verdad? O sea, tan tecnológicos y tecnológicas que somos, y qué costaba googlear qué es una persona cisgénero. Pero no, miren, nos llenaron la encuesta de puntitos, de, ¿qué decía uno? Que era carro, ¿verdad? Era carro, soy hombre, soy heterosexual, un montón de cosas que pusieron ahí, ¿verdad? Porque no entendían que era la palabra cisgénero. Y peligroso y se equivocaban, ¿verdad? Pero lo más chistoso es que alguien haya puesto que se identifica como carro, o sea, en realidad no entender. Pero tiene que ver muchísimo con eso, ¿verdad? Con el miedo que incluso sentimos hacia lo desconocido. ¿Por qué? Porque nos falta amor, nos falta paz, nos falta reconciliación, ¿no? Entonces, hay otros elementos que son importantes dentro de las lecturas de este día, y es cómo reconocernos hijas de la divinidad, pueblo escogido de la divinidad, no porque pertenezcamos a un grupo en específico, porque seamos parte incluso de un grupo específico, ¿no? Aunque seamos animales sociales, ¿verdad? Y nuestra naturaleza nos invite a eso. Pero hay otra cosa muy importante, y es cómo hacemos la comunidad. Y es eso lo que nos hace ser hijas de la divinidad, lo que nos hace que podamos ser seguidores de Jesús. Y fíjense que hay algo bien importante que destacar acá, ¿verdad? Y es cómo la divinidad nos dice que en medio de la dificultad debemos de permanecer unidos y debemos de mantener una actitud de confianza y de gratitud hacia ella. Ahí en esta parte hay un versículo que me encanta, porque si lo vemos a profundidad, tiene que ver con este momento que vivimos, ¿verdad? Por la noche, durará el llanto. Estamos en una noche oscura para los derechos humanos. Pero por la mañana, dice, nos recordará la alegría, nos recordará que la adversidad es temporal y que la victoria de la divinidad es segura. Yo creo que debemos de mantener la confianza en esto último, ¿verdad? En que la divinidad está con nosotros, que la divinidad es una divinidad de justicia, es una divinidad que busca defender a las personas que han sido oprimidas, vulneradas, ¿verdad? Es una divinidad que nos llena de confianza. Pero fíjense, o sea, yo sé que todo esto de repente puede parecer abstracto, ¿verdad? ¿Cómo me voy a llenar de confianza? ¿Cómo voy a tener gratitud si hoy solo vine con $1, por ejemplo, ¿verdad? Porque puede pasar, estamos en una crisis económica terrible. Pero yo se lo decía esta semana precisamente a Stephanie, y se lo decía también a Andrea, que fueron con nosotros a la marcha el fin de semana, en la confianza que tenemos en la divinidad, y se lo voy a contar con un chambre personal, ¿verdad? Porque en la crisis que tenemos, y desde que se quitó por parte de Trump el financiamiento a muchos proyectos,
no solamente para América Latina, sino a nivel del mundo, ¿verdad? La divinidad me ha permitido apoyar a otras compañeras más en modo de regalar mi trabajo que realmente de recibir una compensación económica, pero me ha regalado otra cosa bien importante. Fíjense que me tocó ir a unos lugares bien recónditos de la Unión, San Miguel y Morazán. ¿Y qué creen ustedes que me fui a encontrar allá? Unos grandes rótulos del gobierno de El Salvador con proyectos financiados por ¿quiénes creen ustedes? Por USAID. Entonces, la hipocresía de nuestros líderes, esos líderes que odian, ¿verdad? Porque se tienen un odio exacerbado hacia todo lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, ¿verdad? Porque están en juego sus intereses no solamente políticos, sino que sus intereses económicos, ¿verdad? O sea, realmente es una burla y un doble discurso, porque las calles, ¿verdad?, que se está haciendo de parte de la DON, ¿verdad?, de parte del MOP, están siendo financiados por USAID. Proyectos de contención de agua, de captación de agua, lluvias para que la gente tenga agua potable, están siendo financiados por USAID. Entonces, a mí realmente eso fue como una bofetada, pero al mismo tiempo fue como medio risa, ¿verdad? Y yo dije, bueno, voy a confiar en la divinidad, porque ¿cómo se van a quedar ellos sin su principal fuente de financiamiento? ¿Ya? Y voy a dejar que el caos pase por sobre mis aguas, pero no en mis aguas. Y en medio de ese caos, esto creo que no lo he compartido con todo el mundo, pero lo voy a contar para que entiendan por qué es importante este mandato de la confianza, pero una confianza real. Alguien me escribió para decirme que no me iba a pagar el trabajo. Y precisamente este mes de julio yo iba a sobrevivir el mes con eso que esta persona me debía. Que no me iba a pagar porque hoy la otra sorpresa con lo de la ley de los agentes extranjeros es que están cerrando las organizaciones y los donantes están pidiendo que cierren ya los proyectos porque se van, ¿verdad? Y eso, miren, va a haber más desempleo, va a haber más crisis económica y ya sabemos el tercer elemento, ¿verdad? La promesa del aumento del salario mínimo, lo que hizo en su especulación, ¿verdad?, fue aumentar en un 40% el costo de la canasta básica. Y aquí viene otro chambre personal, porque yo me tomaba un café que valía $9, ¿verdad?, pero me dura 3 meses. Y ahora ya no lo voy a poder comprar porque vale $15. ¿Verdad? Entonces, como algo que valía $9 vale casi el doble, ¿no? O sea, por $3 no vale el doble. Entonces, así como pasan estas cosas, y están pasando otras, ¿no?, que escapan a veces a nuestra comprensión porque nos metemos también en la balsa del caos. ¿Y a qué me invita esta situación? ¿A qué nos está convocando esta situación? Primero, a la confianza, a la importancia de la fe, ¿verdad? Entender la universalidad del mensaje que llega para todas y para todos, ¿verdad? En que este mensaje también es una crítica a todo lo que se está callando, a todo lo que la gente, por miedo a la represión, por miedo a verse expuesta, está callando, ¿no? Pero la divinidad nos manda a hacer lo correcto, a denunciar las injusticias, a acompañar al que sufre, a dar de lo poco que tenemos y, ¿verdad?, a estar ahí para la gente que necesita ser escuchada, ser acompañada, ser atendida. Y aquí es donde yo voy a volver a lanzar la bomba que siempre lanzo en esta comunidad. Hoy más que nunca, Magdalitas, tenemos que salir de estas 4 paredes. Amén. Y al mundo llenará de amor y de paz.